Este video tiene como objetivo principal explicar el ejemplo número 4 de la página 10 del libro de texto de cálculo integral, que pide que con el uso de los diferenciales o el diferencial de una función, encontrar el valor aproximado del logaritmo de base 5 del número 624 y que además estime el error de cálculo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es escribir la forma o la pregunta en forma de función. Y para eso, pues vamos a decir que y es igual a f de x del logaritmo de base 5 de 624. Si lo escribimos de forma general, pues en igual de escribirle el 5, pues vamos a escribir la letra b, que nos representa la base, que en este caso es 5, y x, que nos representa el número 624. Ahora, como la base es 5, entonces si el 5 lo elevamos a la 1, pues es 5. Si lo elevamos a la 2, pues es 25. Si lo elevamos a la 3, pues es 125. Si lo elevamos a la 4, es 625. El número 625, pues está próximo al 624. Es un poquito más grande, pero es el más próximo. Así que vamos a tomar como referencia el número 625 y va a ser x1 para nosotros. Ahora, porque el logaritmo de base 5 de 625 es igual a 4. Y en este caso, pues el de x va a ser igual a menos 1, porque esa es la diferencia de 624 al 625, es menos 1. Entonces, ahora nuestro punto de referencia va a ser 625, que es x1, el x1 más dx va a ser 624, el dx, que es igual al delta x y a h, va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, si nosotros queremos escribir la expresión, vamos a decir que y de f de x1, pues el logaritmo de base 5 de 625, porque es nuestro punto de referencia y ese es un valor que podemos calcular fácilmente, que es igual a 4. Mientras que f de x1 más dx, que ya le estamos agregando el dx, pues es el logaritmo de base 5 de 624, que es la pregunta del problema, es lo que queremos contestar. Si sabemos que la variación de y o el cambio de y es igual a y2 menos y1, el y2 es igual a la función f de x1 más dx, y y1 pues es f de x1. Así que haciendo el cambio podemos decir que delta y f de x1 más dx pues es logaritmo de 5 de base 5 del número 64 menos f de x1, que en este caso pues es un valor que ya conocemos, que es el logaritmo de base 5 de 625, que es igual a 4. Si el objetivo es encontrar el logaritmo de base 5 de 624, pues se despeja. Entonces pasamos el logaritmo de base 5 de 625 hacia el primer miembro y va a pasar sumando, quedándonos la expresión de la siguiente manera. Logaritmo de base 5 de 624 es igual a la variación de y o delta y más el logaritmo de base 5 de 625. Con esto nosotros podemos hacer el cambio porque tenemos un valor de la variación real de y que dice que es igual a la derivada de la función cuando el valor es de x1 por la derivada por el diferencial de x o el cambio de x o la variación de x o la h. En este caso, lo que vamos a hacer enseguida es sustituirlo en la ecuación y esta ecuación pues nos va a quedar logaritmo de base 5 de 624 es igual a delta y, es que viene siendo la derivada de la función para x1 por dx más el logaritmo de base 5 de 625, que ya sabemos que vale 4. Ahora hay que calcular la derivada de la función de manera general, que nosotros la tenemos aquí. Entonces calculamos la derivada del logaritmo aplicando la fórmula y esto nos va a dar,
vamos a aplicar, pues, en este caso vamos a aplicar las dos, porque el logaritmo de base, del logaritmo natural, de base del valor de la base, pues es más fácil que calcular el logaritmo de 5 porque no lo tenemos en la calculadora de E. Entonces es más fácil hacer con el cálculo con esta expresión, o simplemente dejarlo anotado para ese valor. Entonces aquí lo tenemos, es la misma derivada que en el ejemplo anterior, o cambiarla por 1 entre el logaritmo natural de 5. Este valor pues se puede dejar agregado aquí nada más como un valor constante que se puede hacer el cálculo en una calculadora normal. Si queremos calcular el logaritmo de base 5 de E, pues en la calculadora no lo vamos a tener en una función, por eso se escribe esta expresión. Pues bien, ahora hacemos para x1 la derivada, el valor de la derivada para x1, cuando x1 vale 625, pues sería 1 entre 625 por logaritmo natural de 5. Se puede dejar planteado así, señalado así. En este caso, pues aplicamos la calculadora y este viene siendo el valor, que es igual a .0009941. Este valor es el valor de la derivada cuando x1 es igual a 625. Así que ese valor pues lo vamos a sustituir aquí en esta expresión. Entonces ponemos ahí el valor y el valor de dx vale menos 1, así que lo tenemos aquí. Más, pues esto nos da 4, lo escribimos así. Al hacer la operación, pues esto va a ser negativo, va a ser una resta con el 4. Entonces vamos a tener que este valor es 3.9990059. Entonces este es el valor aproximado. Si nos damos cuenta, el dx es un valor muy pequeño, es igual a 1. Quiere decir que este logaritmo debe darnos un valor aproximado, o un valor muy cercano al valor exacto. Eso es lo que vamos a medir al estimar el error del cálculo. Así que usando la calculadora, calculamos el logaritmo de base 5 de 624. Como lo decíamos, esto no lo tenemos en la calculadora. Perdón, esto es lo que tenemos en la calculadora, por eso lo cambiamos, por eso lo podemos escribir así. Cuando tenemos el logaritmo de un número que tiene una base diferente a 10 o al logaritmo natural de un número, es esta razón, es el logaritmo de base 10 del número entre el logaritmo de base 10 de la base. Esto lo podemos hacer en nuestra calculadora y al hacer la operación, pues nos da 3.990051. Si ustedes aprecian aquí, pues el error es mínimo. Aún así vamos a calcular el error absoluto. El error absoluto pues, nos da esta cantidad. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 millonésimas partes de un error ahí. O sea, ¿por qué? Porque el diferencial de x o dx es muy pequeño. Por eso el error es demasiado pequeño. Si calculamos el error absoluto, va a ser error absoluto entre el valor exacto, pues va a ser sumamente pequeño. Entonces, al multiplicarlo por 100, pues esto nos da un porcentaje todavía de esta magnitud, ¿no? Es un error relativo demasiado pequeño. Eso quiere decir que siempre que tengamos un diferencial o un dx pequeño, el error al hacer el cálculo aproximado va a ser mínimo, ¿no? Entonces, por eso el uso de los diferenciales de una función para hacer cálculos de una manera directa utilizando las derivadas.